de comenzar me gustaría hacerles esta pregunta. Si tuvieran que definir a México con una palabra, su realidad, ¿cuál sería? Delincuencia. Exactamente. Bueno, la mejor definición es violencia. ¿Por qué? Porque esa es la realidad en la que vivimos. Tan solo en el año 2012, de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública que realizó el INEGI, se registraron 27.7 millones de delitos. Esto equivale a que de cada 100.000 habitantes en México, 35.139 fueron víctimas de algún delito. Para poner en otra dimensión, al menos en el 32% de los hogares había al menos una víctima del delito. Entonces esto significa que vivimos en una realidad sumamente violenta. Pero ¿de dónde viene esta violencia? Y bueno, la base y el origen de todo tipo de violencia radica en el hogar, ya que está comprobado que los niños tienen una tendencia a que repiten las condiciones en las que viven. Es decir, que si los hijos viven en un hogar donde hay violencia intrafamiliar, pues ellos van a acostumbrarse a ser violentos con los demás, y esto lo van a demostrar en sus entornos, en su escuela, con sus amigos, con sus compañeros. Y esto tiene sentido, ya que, de acuerdo con la misma encuesta, 6 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia, ya sea dentro de su casa o en la escuela. Entonces, esto tiene una relación muy, muy estrecha con la delincuencia que tenemos en México. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para enfrentarnos a esta problemática? Realmente la primera solución radica en nosotros mismos, que es evitar ser agresivos y violentos con los demás. Tenemos que tratar de ser tolerantes, de tratar de solucionar nuestros problemas con diálogo y no con violencia. Y bueno, la solución a largo plazo para un país radica en algo que se llama la corrección de la naturaleza humana, que le escribió uno de mis autores favoritos, que es Friedrich Nietzsche, que dice que si no se tiene un buen padre debe hacérselo uno mismo. Y si seguimos esta lógica, todas las personas que tuvieron un padre violento tendrán el deber moral de no ser así con sus hijos. Entonces se podrá crear una generación que no estará acostumbrada a vivir en la violencia, y a la hora de que ellos entren en sociedad no estarán acostumbrados y no tendrán que practicarla a la hora de convivir con los demás. Pero bueno, esto no es tan fácil, ya que pues hay varias razones por las que la gente llega a cometer actos violentos. Y bueno, son dos razones. La primera es que la gente que se ve obligada a cometer actos delictivos, ya que no tienen de otra, no tienen oportunidades de trabajo, no tienen oportunidades laborales o educativas, y tienen pobreza extrema. Y por otro lado tenemos a gente como por ejemplo algunos políticos o algunos funcionarios públicos que más que nada consiguen sus propios intereses rompiendo la ley. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en contra de estas dos problemáticas que son igualmente difíciles? Ya que pues, a ambos grupos no les importa afectar a los demás para obtener sus intereses. Por favor. Y bueno, la solución más práctica involucra la participación de todos nosotros como una sociedad, ya que algo muy importante es que de los 27.7 millones de delitos que les hablé, solo el 12.2% de estos fueron denunciados. Eso significa que la participación de la ciudadanía es muy, muy baja. Y bueno, para reforzar esto, voy a mencionar la teoría del contrato social de Thomas Hobbes, que se encuentra en el libro de Leviatán. Básicamente, Hobbes dice que los seres humanos debemos renunciar a un estado de libertad irrestricta para formar un estado, y que el estado tiene el deber de garantizar nuestra seguridad a través del cumplimiento de las leyes, que es algo que evidentemente en México no está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como ciudadanos tenemos el deber de exigirle al Estado que cumpla con este contrato social, ya que de acuerdo con Hobbes, cuando el Estado falla al contrato, el ciudadano tiene el derecho a la desobediencia civil pacífica y exigirle que cumpla con todo lo que cometió. Entonces, lo que tenemos que exigir no solo es que se erradique la delincuencia, sino que tenemos que brindar oportunidades a la gente pobre para que no se vea obligada a delinquir. Finalmente, me gustaría concluir con la siguiente frase de Mahatma Gandhi: sé el cambio que quieras ver en el mundo. Gracias.